De regreso a Génesis. ¿El cuello de la jirafa es único? ¿Está diseñado de manera diferente? A esto el científico y autor Dr. Juan Morris responde: ciertamente lo es, y esto es bueno, porque si no fuera por ello, la jirafa no podría existir. Su cabeza está tan elevada que necesita tener una poderosa bomba que lleve la sangre hasta el cerebro. ¿Qué ocurre cuando la jirafa se agacha para tomar agua? Si bombea la sangre hacia abajo, la cabeza explotaría. Sin embargo, el creador de la jirafa resolvió este problema mediante una serie de válvulas de restricción en las venas de su cuello, que se cierran cuando la cabeza es inclinada. También tiene un tejido esponjoso que consiste de numerosos vasos sanguíneos localizados cerca de la base del cerebro. Cuando la sangre entra al área del cerebro, este tejido amortigua cualquier exceso de presión. Darwin usó a la jirafa como uno de los principales ejemplos evolucionistas, pero si él lo hubiera entendido, no habría usado ese ejemplo. La jirafa es un exquisito ejemplo de la creación, tal como lo dice allá en Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿Dicen los evolucionistas que el hombre descendió de los simios? El Dr. Juan Morris, deliberador creacionista, expresa lo siguiente: los evolucionistas no dicen que el hombre descendió de los simios, sino que tanto los simios como los humanos descendieron del mismo antepasado. Recientemente, un antropólogo dijo: bien podríamos llamar a esta persona un simio, y si lo viera caminando hacia usted en la jungla, lo llamaría un simio también. Pero existe cierta renuencia a hacerlo, y esto se debe a que los simios son simios y los humanos son humanos. No hay nada intermedio. Suena como algo absurdo, aun para un evolucionista, el decir que un chimpancé se volvió humano. Así que tratan de explicarlo diciendo que previamente hubo otra criatura que adquirió características tanto de chimpancé como de humano. En su opinión, eso suena más creíble, pero existe una idea mucho mejor. Al ir de regreso a Génesis, la historia que leemos concuerda con la evidencia y hace buen sentido. Para más información gratis, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Qué distingue a los hombres de los simios? El científico Dr. Juan Morris dice: son muchas maneras en las que los estilos de nuestros cuerpos se parecen, pero las diferencias son muy profundas. Una de las más importantes es la postura erguida. El caminar con dos piernas da libertad a nuestras manos para poder realizar un gran número de cosas. En cuanto a las manos, tenemos mucha más habilidad con los dedos, lo cual nos capacita para poder realizar tareas de una mayor destreza manual, algo que el chimpancé no puede hacer. Es evidente que el cerebro del hombre es mucho más grande y muchísimo más organizado, conteniendo secciones que controlan el habla, algo que los simios no tienen. Aunque las diferencias físicas son inmensas, la mayor diferencia, desde luego, se encuentra en nuestro espíritu eterno. Los animales pueden pensar y sentir emoción hasta cierto grado, pero solamente los humanos saben discernir entre el bien y el mal, además de tener un deseo de tener una relación con su Creador. ¿De dónde provienen estas habilidades? Nos fueron dadas como regalos por el Creador. Él lo hizo todo allá en Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Han encontrado el eslabón perdido? El Dr. Juan Morris, evangelista y creacionista, explica: este sería el supuesto antepasado entre los simios y los humanos, en donde los dos se separan. No, ese eslabón perdido aún no se ha encontrado.
El famoso antropólogo Richard Leakey piensa que él encontró algo llamado Aegyptopithecus zeuxis, lo cual él llama el primer simio que salió de la estirpe del Viejo Mundo. Él le ha asignado una fecha de más de 20 millones de años. Si usted lo ve, se dará cuenta de que es claramente un simio. Sus crestas óseas bajo las cejas están bien marcadas, tiene además la cresta sagital y dientes de simio. Todo en él refleja su naturaleza de simio. Entonces, ¿cómo se atreven a decirnos que esto tiene algo que ver con los orígenes humanos? Aún los evolucionistas admiten que se trata de un simio. El punto es que el eslabón perdido aún está perdido. La evolución es solo una historia que ellos cuentan sin contar con la evidencia. Yo tengo una historia mejor que además es verdadera. La encontramos cuando vamos de regreso a Génesis. Si desea material acerca de la creación, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. Yo soy Dolly Martínez. De regreso a Génesis. ¿Era Lucy un hombre simio? El Dr. Juan Morris, investigador creacionista, contesta. Lucy se encuentra en casi todos los museos y los libros de texto que se refieren a la evolución. Estos son los restos de un esqueleto descubierto en 1974 en África y llamado Australopithecus afarensis, que se pensaba que era un antepasado humano. Aun aquellos que abogan por la importancia de Lucy reconocen que ella era un chimpancé. Medía 1 metro 7 centímetros de altura, con cerebro y dientes de chimpancé, y tenía largos dedos de manos y pies curvos. Este era un chimpancé, pero dicen que Lucy caminaba un poco más erguida que los otros chimpancés. Otros científicos han rebatido esta afirmación y el estudio más cuidadoso de los fósiles del Australopithecus mostró que Lucy no era más que una variedad extinta de chimpancé y que no caminaba erguida. La mejor ciencia apoya a la creación e impugna las afirmaciones evolucionistas exageradas. Al parecer, el ir de regreso a Génesis es la mejor ciencia. Si desea material acerca de la creación, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98,000, México. Yo soy Dolly Martínez. De regreso a Génesis. ¿Cómo saben los científicos si un hueso o artefacto es más antiguo que otro? A esto el Dr. Juan Morris, geólogo creacionista, responde. Los estratos geológicos se asemejan a un montón de tortas delgadas. Las tortas que se encuentran en los niveles más bajos son más antiguas que las que están en la parte superior, y si un objeto o hueso se encuentra en el nivel inferior, entonces obviamente es más antiguo que el que se encuentra en el nivel superior. Sin embargo, algunas veces los fósiles que se encuentran en estas capas están fuera de orden, de acuerdo a lo que los evolucionistas piensan que debería ser el orden de su evolución. Así ha sucedido algunas veces en las excavaciones de fósiles humanos. En una capa de la famosa barranca de Olduvai se encontraron huesos de lo que los evolucionistas llaman un antepasado prehumano con apariencia de simio, y en la parte inferior descubrieron una choza donde habitaban humanos. Obviamente la historia de la evolución es errónea. La evidencia no la apoya y la enseñanza de la Escritura es también contraria a la evolución. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿Quién fue el hombre de Java? El Dr. Juan Morris, investigador creacionista, contesta. Este es otro caso en la larga lista de complicaciones evolucionistas. Un científico holandés llamado Eugenio Dubois encontró estos fósiles en 1890. Al estar buscando por toda la isla de Java, él encontró lo que parecía ser un segmento de cráneo humano y después encontró otros huesos. Más tarde los unió y le llamó a esto el hombre de Java.
Esto se ha convertido en el clásico ejemplo de Homo erectus. Sin embargo, resultó ser que los huesos de las piernas eran en realidad huesos humanos, al igual que los dientes. El cráneo resultó ser de un mono gigante de Asia. No era un eslabón perdido después de todo. A pesar de que el hombre de Java tiene una mala reputación, aún se encuentra en todos nuestros libros de texto y el término Homo erectus ha sido aplicado a muchos otros. Mi deseo es que mis colegas evolucionistas dejen de usar evidencia tan débil como esa y que vayan de regreso a Génesis para obtener la verdad. Si desea material acerca de la creación y el libro de Génesis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México. Yo soy Dolly Martín. De regreso a Génesis. ¿De qué manera es la creación crucial para el mensaje de la Biblia? El científico Dr. Juan Morris dice, con frecuencia nosotros decimos que la creación es el fundamento del resto de la Biblia y que el Evangelio de Juan o el libro de Romanos, etc., no tienen sentido sin el fundamento de la creación. Frecuentemente también se nos enseña que la historia de la Biblia no es exacta, diciendo que ha sido refutada por los descubrimientos científicos. De ese modo, la Biblia es dejada a la deriva sin su ancla de verdad y si no es verdadera, entonces, ¿cómo podemos saber algo sobre Dios, la salvación o la vida eterna? Supongo que la creación es la doctrina más atacada de toda la Escritura, y es aquella que la mayoría de las personas abandonan primero cuando se dirigen hacia la apostasía. ¿Cuán necesario es entonces que vayamos de regreso a Génesis y que obtengamos los datos correctamente, ya que toda la fe cristiana se apoya en ello? Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Existen ejemplos recientes de selección natural? El científico Dr. Juan Morris dice, sí, y uno de ellos es el de una especie de mosquito que habita en el norte de los Estados Unidos, cuyo estilo de vida es diferente a uno similar que vive en los estados sureños. En el norte, la temporada favorable para su subsistencia es más corta que en el sur, y sus ciclos de vida se han adaptado para concordar con esto. Sin embargo, en años recientes, las temperaturas han tendido a ser más cálidas de lo normal, y esto ha hecho que los días de buen tiempo en el norte se alarguen, por lo que los mosquitos se han adaptado. ¿Evolucionaron estos mosquitos? No. Lo que ocurrió es que los mosquitos norteños ahora se asemejan más a los sureños, y casi no existen diferencias entre ambos. ¿Dónde está la evidencia para la evolución? Esto no es evolución, y por más que trate, no logrará encontrarla. La adaptación ocurre, pero eso no es evolución. Por otro lado, la creación ocurrió en el pasado allá en Génesis, y sabemos que es verídica. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México. De regreso a Génesis. ¿Dicen los evolucionistas que el hombre descendió de los simios? El Dr. Juan Morris, deliberador creacionista, expresa lo siguiente. Los evolucionistas no dicen que el hombre descendió de los simios, sino que tanto los simios como los humanos descendieron del mismo antepasado. Recientemente, un antropólogo dijo, bien podríamos llamar a esta persona un simio, y si lo viera caminando hacia usted en la jungla, lo llamaría un simio también. Pero existe cierta renuencia a hacerlo, y esto se debe a que los simios son simios y los humanos son humanos. No hay nada intermedio.
Suena como algo absurdo, aún para un evolucionista, el decir que un chimpancé se volvió humano. Así que tratan de explicarlo diciendo que previamente hubo otra criatura que adquirió características tanto de chimpancé como de humano. En su opinión, eso suena más creíble, pero existe una idea mucho mejor. Al ir de regreso a Génesis, la historia que leemos concuerda con la evidencia y hace buen sentido.